Vamos entonces a aplicar criterios para resolver integrales, para poder estudiar la naturaleza de las integrales impropias de primera especie y de segunda especie. El teorema que veíamos ayer, que decía que el de paso al límite, ¿lo recuerdan, no? ¿Sí? Que decía que si el límite, o sea, si teníamos funciones f y g, ¿ok? Jugamos sea f y g funciones. Este enunciado que voy a hacer, lo voy a hacer también para integrales impropias de segunda especie, ¿ok? Porque hoy nos vamos a encontrar que podemos tener integrales impropias, integrales de tipo mixta, ¿ok? Entonces, supongamos sean f y g funciones definidas, yo qué sé, de un intervalo de la forma AB, ¿ok? De esta manera, ¿sí? Tal que la integral, o que límite, perdón, cuando x tiende a A por la derecha de f de x es infinito, y el límite cuando la x tiende a A por la derecha de f de g de x, ¿ok? También es infinito. ¿Estamos? Vamos a suponer que esos límites son ambos infinitos. Entonces, eso quiere decir que la integral impropia que va desde A hasta B es una integral impropia de segunda especie, ¿ok? Y sea, o supongamos, o sea esto, sea L el límite cuando la x tiende a A por la derecha de f de x sobre g de x, ¿ok? Sea L ese límite, ¿vale? Voy a dar el criterio de paso al límite para integrales impropias de segunda especie, ¿ok? Es el mismo. Buenos días, bueno, seguimos. Okay. Entonces, el límite sea L, el límite cuando la x tiende a f de x sobre g de x. Entonces, si L es mayor que 0, ¿ok? Si L es mayor que 0, bueno, muy importante, disculpa, aquí me faltó decir algo que faltó del criterio de llevar, que 0 es menor o igual que f de x y L es menor o igual que g de x, ¿ok? Esto es muy importante aquí. Si L es mayor que 0, siendo él un número real, entonces, las integrales impropias, ojo, esto que estoy dando aquí es para integrales impropias de segunda especie. Se parece, es el mismo teorema, pero es aplicado en las integrales impropias de segunda especie. Entonces, las integrales impropias que van desde A hasta B, de f de x y la integral impropia que va desde A hasta B, de g de x, son de la misma naturaleza. ¿Okay? Ambas son de la misma naturaleza, ¿ok? Segundo, si L es igual a 0, entonces, si la integral impropia desde A hasta B de g de x, diferencial de x, converge, implica que la integral impropia desde A hasta B de f de x converge, ¿vale? Y tercero, si L es infinito, si el límite llega a dar infinito, entonces, si la integral impropia desde A hasta B de g de x, diferencial de x, diverge, entonces la integral impropia desde A hasta B de f de x, diferencial de x también
Mismo teorema, pero aplicado a integrales impropias de segunda especie. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a resolver algunos ejercicios donde podamos estudiar la convergencia de esas integrales. Quiero empezar a estudiar la integral, por ejemplo. Quiero empezar a estudiar la integral impropia que va desde 1 hasta más infinito del diferencial de x sobre x al cuadrado por 1 más e a la x. ¿Ok? El objetivo de las integrales impropias, en esta parte, cuando uno va a utilizar los criterios de comparación por paso al límite, es tratar de encontrar una integral, bien sea una p integral, que es lo más recomendable, ¿okay? Bien sea una p integral, que nos permite a nosotros decidir sobre la convergencia o la divergencia de esta integral. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza de ella, nos vamos a referir al hecho de que la integral o converja o diverja. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta integral aquí va de 1 a más infinito, ¿ok? De diferencial de x sobre x cuadrados por 1 más e a la x. Entonces, pensar en la antiderivada de ella no sería nada trivial. ¿Ok? Pensar en la antiderivada de ella, porque pudiéramos decir, bueno, esta función es continua sobre todos los reales, ¿ok? Ella es continua sobre todos los reales y por lo tanto siempre tiene antiderivada. Pero pensar en la antiderivada de ella no sería nada trivial. Usted puede pensar en alguna función cuya derivada sea esta función. No sería nada sencillo pensar en la derivada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que como lo que quiero es estudiar la convergencia, a mí no me importa en este instante cuánto da la integral, sino saber simplemente si ella converge o diverge. ¿Ok? Entonces, por eso utilizo los criterios de comparación. Entonces, claro, bajo la sospecha de que ella pueda converger, entonces yo voy a utilizar aquí, como aquí aparece un x cuadrado como factor común, y yo tengo la p integral bajo la manga, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Yo voy a utilizar, voy a llamar, a invocar de alguna manera, ¿ok? Usamos la integral impropia. Voy a utilizar la integral impropia que va desde 1 hasta más infinito. Tiene que ser en estos mismos límites de integración, ¿ok? La integral que va desde 1 hasta más infinito de 1 sobre x al cuadrado por el diferencial de x. Pregunto, bueno, ya es obvio que ella es una p integral, pero mi pregunta es, ¿ella converge o diverge? ¿Cuál es su naturaleza? Converge. ¿Por qué? Porque p es mayor que 1. Si el número que está aquí es mayor que 1, puedo dar la seguridad de que ella converge. Si es menor o igual que 1, diverge. ¿Ok? Porque es una integral impropia de primera especie. ¿Están conmigo, no? ¿Sí? Ok. Entonces, acá, esta integral que está acá converge. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque 2 es mayor que 1. ¿De acuerdo? Y ella es una p integral. Lo puedes justificar de esa manera. ¿De acuerdo? Como el 2 es mayor que 1 y ella es una p integral, puedo garantizar que converge, porque ya de hecho ustedes ya demostraron que la p integral converge para los p mayores que 1. ¿Están conmigo, no? ¿Sí? Bueno, excelente. Entonces, ¿cómo aplico el criterio de comparación paso límite? Ahora bien, la f de x, la f es la función que te dan en el problema. En este caso, es la función que te dan en el problema. Y la g de x es la que tú buscas. ¿Ok? Entonces, ¿quién es mi función f de x? 1 sobre x cuadrado por 1 más e a la x. Ahora bien, f de x es 1 sobre x al cuadrado por 1 más e a la x. ¿Estamos? Y g de x es la que tú buscas, que es con la que quieres comparar. En este caso sería 1 sobre x al cuadrado. Entonces, si quiero aplicar el criterio de paso al límite para integrales impropias de primera especie, entonces debo buscar
el límite cuando la x tiende, en este caso, a infinito. Recuérdalo. Cuando la x tiende a más infinito, ¿de quién? De f de x sobre g de x. Que esto va a ser igual a quién? A el límite cuando la x tiende a más infinito. ¿De qué expresión? ¿De qué expresión? De 1 sobre, ¿quién es f de x? X cuadrado por 1 más e a la x sobre 1 sobre x cuadrado. F de x sobre g de x. Si aquí aplicas la doble c, ¿qué te queda allí? Que esto va a ser el límite cuando la x tiende a más infinito. ¿De qué expresión? De x al cuadrado sobre x cuadrado por 1 más e a la x. ¿Qué ocurre allí? Se cancela el x cuadrado con el x cuadrado y esto me queda que es el límite cuando la x tiende a más infinito de 1 sobre 1 más e a la x. Cuando x tiende a más infinito, e a la x también se va a más infinito. Debes recordar el gráfico, ¿ok? Este es y igual a e a la x. Acostúmbrense, ¿ok? A la geometría de esta función. Entonces, esto tiende a más infinito. Más 1 me da infinito. Una constante sobre algo que tiene infinito se va a ¿dónde? Al 0. Epa, el límite da 0. ¿Qué dice el criterio? Que si el límite da 0, revísalo, que si el límite da 0 y la función del denominador, su integral impropia, converge, la del numerador también converge. ¿Ok? Entonces, esta integral, la de g de x, converge, que es el denominador, y el límite da 0. El teorema garantiza, desde paso al límite, que la integral del numerador también converge. ¿Ok? Así que tenemos que como L es igual a 0 y la integral impropia que va desde 1 hasta más infinito de 1 sobre x al cuadrado por el diferencial de x converge, eso que está ahí implica que la integral del numerador, que es 1 a más infinito del diferencial de x sobre x cuadrado por 1 más e a la x, ¿cierto? También converge. Porque lo que me interesa es su naturaleza, no cuánto da la integral. ¿Ok? Cuando vean cálculo 4 o matemáticas especiales, ustedes se van a encontrar con criterios allá que les van a permitir a ustedes decidir a dónde puede ir esta integral. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de esa integral? Voy a mezclar los dos criterios. ¿Ok? Fíjate. Ahora tenemos la integral impropia. Bueno, voy a decir por qué es impropia. La integral impropia que va desde 0 hasta 1 del diferencial de x sobre la raíz cuadrada de x más 2x al cubo. ¿Ok? Entonces, esta expresión, ¿por qué digo que esta expresión que está acá es una integral impropia? Por lo siguiente. Fíjense algo, cuando la x, f de x en este caso, voy a tomar acá, f de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x más 2x al cubo, ¿cierto? Si nos damos cuenta, x igual a 0 está fuera del dominio de esta función, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si x vale 0, el denominador me da 0. Es más, tengo la plena seguridad de que el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre la raíz de x más 2x al cubo, esto me va a quedar una constante sobre 0. Obviamente, esta constante sobre 0 me dice de una vez por todas que ese límite es infinito. Aún más, es más infinito. ¿Están conmigo? Si ustedes buscaran el dominio, de esta función, el dominio de ella, el dominio de f, que aquí es importante, es el intervalo que va desde 0 hasta más infinito, porque aquí se requiere que la x sea positiva, ¿cierto? Pero como la x no puede ser 0, entonces puedo decir de una vez por todas que el dominio allí, perdón, es desde 0 hasta más infinito. ¿Ok? Bueno, chévere. La pregunta ahora es, a diferencia de esto, uno pudiera intuir quién es la p, ¿verdad? ¿Qué pudiera ser la p integral con la que voy a comparar? Pero cuando uno ve una expresión así como aquella, uno dice, bueno, ¿con quién puedo comparar aquí? ¿Ok? Entonces, la recomendación en ese caso es que vamos a sacar
un factor común en el denominador. ¿Estamos? Vamos a sacar un factor común en el denominador. Tenemos dos maneras de sacar dos factores comunes. O sacamos del factor común la que tiene menor exponente, o sacamos del factor común la que tiene mayor exponente. ¿Ok? Acuérdense que es una integral impropia de segunda especie. ¿Ok? Y yo la quiero comparar con una P integral. ¿Qué me pueden decir de las integrales de segunda especie? ¿Qué me pueden decir de las integrales de segunda especie, por lo menos con la P integral? Que eso lo hicieron. ¿Cuándo ella converge y cuándo ella diverge? Converge con todos los valores menores a 1 y Menores que 1, ¿no? Y diverge para los valores mayores que 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ella converge la P integral para integrales impropias de segunda especie, ella converge para los P menores que 1 y diverge para los P mayores o iguales a 1, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos en principio, voy a sacar la que tiene menor exponente, porque esto que está aquí es x a la 1 medio. ¿Ok? Entonces fíjate, f de x es igual, f de x igual a ¿quién? A 1 sobre la raíz cuadrada de x más 2x al cubo. No sé si estás de acuerdo, pero esto lo puedo escribir como x a la 1 medio más 2x al cubo, ¿cierto? Y esto, si saco factor común, el x a la 1 medio me queda x a la 1 medio, ¿vale? X a la 1 medio, que multiplica ¿quién? Aquí queda un 1, más 2, y resto el exponente 3 menos 1 medio, me queda 5 medio. ¿Ok? Entonces, al sacar el factor, disculpa, x a la 5 medio, disculpa. Entonces, al sacar ese factor común, aquí me doy cuenta que esto queda multiplicado por 1 sobre x a la 1 medio. Entonces, olvídense del resto y piensen en esta integral. La integral impropia que va desde 0 a 1, de 1 sobre x a la 1 medio por el diferencial de x, ¿ella converge o diverge? Converge, ¿verdad? ¿Por qué converge? Porque ella es una P integral, ¿ok? Con P igual a ¿quién? A 1 medio, que es menor que 1, ¿ok? ¿Están conmigo, no? Ah, bueno, si es así, entonces, ¿a dónde va el límite, brother? ¿A dónde va el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de f de x sobre g de x? Esto va, el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha, ¿de quién? F de x. ¿Quién es f de x? 1 sobre, vamos a escribirla de esta forma, x a la 1 medio por 1 más 2x a la 5 medio, ¿cierto? Voy a escribirla de aquí. ¿Sobre quién? Sobre 1 x a la 1 medio. Aplica doble C y esto me va a quedar que este es el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha, ¿de qué expresión? De x a la 1 medio, ¿cierto? Sobre x a la 1 medio por 1 más 2x a la 5 medio. ¿Están conmigo? X a la 1 medio se cancela con x a la 1 medio y esto me va a dar igual a ¿quién? A el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha, ¿de qué expresión? De 1 sobre 1 más 2x a la 5 medio. Cuando la x tiende a 0, brother, hiciste, cuando la x tiende a 0, ¿cuánto me da esto? 1, porque esto que está aquí da 0 y aquí me quedaría 1. 1 entre 1 da 1 y este número es mayor que 0. Como este número es mayor que 0, me da un número real mayor que 0. ¿Qué dice el criterio? Que si el límite S da un número mayor que 0, quiere decir que ambas integrales son de la misma naturaleza. ¿Pero cuál es la naturaleza de esta? ¿Cuál es la naturaleza de ella? Que converge. Quiere decir que la otra necesariamente también converge. Así, la integral impropia que va desde 0 hasta 1, de 1 sobre la raíz de x más 2x al cubo, converge. ¿Ok? ¿Quién lo garantiza? ¿Quién lo garantiza? El teorema de paso al límite. Esa afirmación. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Sí?
Tienes la integral entre 0 y 1 de la raíz de x sobre e a la seno de x menos 1. Quiero que observen este problema. Cuando x vale 0, fíjate, f de x es la raíz cuadrada de x sobre e a la seno de x menos 1. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando x, aquí estamos observando que cuando la x vale 0, seno de 0 es 0. Y e a la 0 vale 1, menos 1, 0. Pero arriba también da 0. ¿Ya lo vieron? Entonces cuando uno busca el límite, cuando la x tiende a 0 por la derecha de la raíz de x sobre e a la seno de x menos 1, cuando uno busca ese límite, brother, uno se da cuenta de lo siguiente: cuando la x tiende a 0 por la derecha, esto que está acá tiene la forma indeterminada 0 sobre 0. Este ejercicio es intencional. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que tienes que aplicarle el L'Hopital. ¿Ya lo ves? Para poder determinar el valor del límite y que tú puedas asegurar que esa integral que está allí es una integral impropia de segunda especie. ¿Ok? Porque no puedes empezar a resolver esa integral aplicando el criterio de límite si tú ni siquiera sabes si esa integral es de segunda especie o no. Y la única manera de saberlo es estudiando este límite. ¿Ok? Entonces, ¿a qué va a ser igual? A el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha. ¿De quién? Si aplico el L'Hopital, debo derivar el numerador y debo derivar el denominador. Si tú derivas la raíz de x, te va a dar 1 sobre 2 raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x. ¿Están conmigo, no? La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Eso lo hemos hecho cientos de veces. ¿Ok? Y la derivada de e a la seno de x menos 1, la derivada exponencial me da la misma exponencial, ¿cierto? Por la derivada interna, que es la derivada del seno, que me da coseno de x. Y la derivada de 1 da 0. Entonces, cuando aplicas allí, tú me vas a quedar que este es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de 1 sobre, aplicando la doble c, 1 sobre 2 raíz de x por coseno de x por e a la seno de x. ¿Están conmigo, no? Y cuando la x tiende a 0 por la derecha, esto da 1, esto va a dar 1, porque el seno de 0 es 0, e a la 0 da 1, pero este da 0. ¿Ya lo vieron? Entonces me queda que una constante sobre el 0, esto se va a ir a ¿dónde? A infinito. Entonces ella sí es una integral impropia de segunda especie. ¿Ya lo vieron? Así, estamos en presencia. Estas cosas tú las tienes que decir en un examen. ¿Cómo hay que estar en Francia? Francia me intimida, ¿cómo crees? Francia es relajado. ¿Cuál es la frase que le das encima? No, es trigonometría. Trigonometría. Voy a emplearla. Sí, ya se la sabe. Qué gafa, Alex. Ella es una integral impropia de segunda especie. La pregunta ahora es ¿con quién compararla? ¿Con quién puedo comparar para que ella se pueda transformar o para decir cuál es su naturaleza? ¿Ok? Si ella converge o diverge. ¿Ok? Entonces, fíjate algo, brother, aquí. Como lo que quiero es compararla con una P integral, entonces tú dices, epa, aquí yo voy a comparar con 1 sobre raíz de x. A ver qué pasa. ¿Sí va? 1 sobre raíz de x. Voy a comparamos con la integral impropia de 0 a 1 de 1 sobre la raíz de x por el diferencial de x. ¿Esta integral converge o diverge? Converge. ¿Por qué converge? Porque p vale 1 medio y es menor que 1 y ella es una p integral. ¿Están conmigo, no? Ok. ¿A dónde va el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de f de x sobre g de x? En este caso, ojo, g de x es 1 sobre la raíz de x, ¿cierto? ¿A dónde va ese límite? Esto va a ser el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha
de f de x. ¿Quién es f de x? Raíz de x sobre e a la seno de x menos 1 sobre la raíz de x. Que si tú aplicas la doble c, disculpa, aplicando aquí la llamada doble c, esto va a ser el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha, raíz de x por raíz de x me da x. ¿Sí o no? Va a dar x porque me queda raíz de x al cuadrado, bla, 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 se cancelan los términos, no se van, se cancelan. ¿Dónde se van? ¿Para el Chambín? Ajá, bien. Entonces, ¿qué me queda aquí? De e a la seno de x menos 1. Epa, cuando x tiende a 0 por la derecha, aplicas L'Hopital, ¿no? Porque esto tiende a 0 por la derecha, ¿qué me da aquí? Una forma indeterminada 0 sobre 0, ¿sí o no? Entonces puedo aplicar L'Hopital. Al aplicar L'Hopital, voy a derivar numerador y denominador. Entonces, al derivar el numerador me da 1. Y al derivar el denominador, me queda que es coseno de x por e a la seno de x, ¿no? La derivada exponencial me da la misma exponencial. Y la derivada interna, que es la derivada del seno, me da coseno, me queda esto. Y cuando la x tiende a 0, el coseno de 0 vale 1. Y el seno de 0 vale 0 y ahora 0 vale 1. O sea que esto me da 1 entre 1. 1, que es mayor que 0. ¿Qué dice el criterio? Que si el límite da un número mayor que 0, ambas integrales son de la misma naturaleza, pero ya esta converge. ¿Qué quiere decir eso? Que esta integral también converge. ¿Qué les parece? Luego, la integral impropia que va desde 0 a 1, disculpa, de la raíz de x sobre e a la seno de x menos 1 por el diferencial de x. Converge. Qué bonito, ¿verdad? Hey, mira esto. Mira esta definición. ¿Ok? Este concepto va a ser de vital importancia también en esta parte. Dice: la integral, tengo la integral impropia de primera especie que va desde a hasta más infinito de f de x de x. Diré que ella converge absolutamente si, solo si, la integral del valor absoluto de f de x, tomo el valor absoluto de la función, si, solo si esta integral converge. ¿Ok? Ella converge absolutamente si la integral impropia esta converge. ¿Están conmigo, no? ¿Sí? Cuando la integral impropia en valor absoluto converge, se dice que la integral sin valor absoluto también converge. Aún más, uno dice que converge absolutamente. ¿Ok? Ahora, si la integral impropia en valor absoluto diverge, ojo, si la integral impropia en valor absoluto diverge y la integral sin el valor absoluto de la función converge, diremos que la integral impropia de la función converge condicionalmente. ¿Estamos? Hay una convergencia condicional y hay una convergencia que es absoluta. ¿Cuándo converge condicionalmente? Converge condicionalmente cuando ella en valor absoluto diverge y sin valor absoluto converge. ¿Y cuándo converge absolutamente? Cuando en valor absoluto converge. ¿Ok? Podemos garantizar la convergencia de ella. Por ejemplo, ¿Cómo sabes tú que lo voy a ir? No, me llevo con la cosa, llego de regreso, a un cuarto también. hey, check it out.
tienes la integral que va desde 0 hasta más infinito de 2 coseno de x sobre e a la x más e a la menos x. Cuando tú evalúas, en 0 no tiene problema, la integral de 0 más infinito, en 0 no tiene problema porque e a la 0 es 1, e a la 0 también va a dar 1, y coseno de 0 vale 1, aquí quedaría 2, te queda 2 entre 1, 1, o sea, no hay problema en 0, ¿ok? Entonces, el objetivo aquí de esta integral es separarla de esta manera, ¿oyeron? Entonces, yo siempre suelo escribir esta integral así, la integral entre 0 y 1 de 2 coseno de x sobre e a la x más e a la menos x por el diferencial de x, más la integral que va desde 1 hasta más infinito de 2 coseno de x sobre e a la x más e a la menos x por el diferencial de x. ¿Por qué la escribo así? Porque la mayoría de las integrales, cuando nosotros las estamos estudiando, usualmente las integrales impropias siempre parten desde 1, de 1 a más infinito, la de primera especie, ¿ok? Entonces yo la separo, la integral que va de 0 a 1 y de 1 a más infinito, ¿ok? Entonces esta integral, como esta función es continua, ya tiene antiderivada, y esto que está acá es una integral definida, ¿ok? Esto es una integral definida, y las integrales definidas siempre convergen, ¿ok? Entonces ellas convergen. En cambio, esta es una integral impropia de primera especie, ¿ok? La pregunta ahora es, ¿cuál es su naturaleza? ¿Será que ella converge? ¿Será que diverge? Pero tenemos un problema, que acá arriba tenemos una función trascendente, ¿sí? Chantal, y por favor, y compañía. Aquí tenemos una función trascendente, quiero que prestes atención, porque voy a utilizar el teorema, la definición, la de convergencia absoluta. Esta función que está aquí, el coseno de x, ustedes deben saber que ella se comporta de esta manera, en el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Y si ella se comporta de esta manera, quiere decir que de 1 más infinito, unas veces ella es positiva y otras veces es negativa. Entonces esto nos genera un problema de signo aquí, porque me dice que ella no es completamente positiva. ¿Lo ven o no? Ella está alternándose entre positivo y negativo. La exponencial siempre va a ser positiva, pero ella se está alternando entre positivo y negativo en el intervalo que va desde 1 hasta más infinito. Entonces, como ella alterna el signo, yo necesito, para poder aplicar los criterios, de convergencia, yo necesito que ella sea o completamente positiva o totalmente negativa para ver qué decisión puedo tomar con respecto a los criterios. ¿Están conmigo, no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a analizar su convergencia absoluta. Entonces, analizamos su convergencia absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a ver si ella converge absolutamente, ¿ok? O si diverge y la integral converge, a ver si ella converge de manera condicional, ¿ok? Bien, entonces analizamos la convergencia absoluta de ella. Entonces, ¿qué es lo que voy a tomar? F de x, ojo, f de x es el coseno de x sobre e a la x más e a la menos x, ¿no? ¿Sí? Por 2. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Quiero tomar, ¿verdad? Entonces, estudiamos la integral impropia que va desde 1 hasta más infinito del valor absoluto de esta función, del valor absoluto de 2 coseno de x sobre e a la x más e a la menos x por el, todo esto por el diferencial de x. Oigan, eso es lo que voy a hacer. ¿De qué manera? ¿De qué manera voy a hacer esto? Miren esto. El valor absoluto de f de x, brother, es igual al valor absoluto de 2 coseno de x sobre e a la x más e a la menos x.
¿Ok? Aquí no voy a comparar con una P integral. Aquí no voy a comparar con una P integral, porque estoy rodeado de puras funciones trascendentes allí. Voy a evitar usar el término de la integral P. ¿Ok? Entonces, esto es un abreboca, un ejercicio que quiero hacer en una próxima clase. ¿Ok? Que es probar la convergencia absoluta o condicional de una función que va a ser el dolor de cabeza de ustedes en cálculo 2. ¿Ok? Se los prometo. Bien. Entonces, esto que está acá, yo puedo decir que esto es 2 por el valor absoluto del coseno de x sobre el valor absoluto de e a la x más e a la menos x. Esta cantidad es positiva. ¿Da lo mismo tenerle el valor absoluto o no? ¿Oyeron? Pero el coseno, recuérdense que el coseno de alfa, el valor absoluto del coseno de alfa siempre es menor o igual que 1. ¿Ok? El valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. Pero el valor absoluto del coseno siempre es menor o igual que 1. O sea que esta cosa que está aquí yo puedo decir que es menor o igual que 2 por 1 sobre e a la x más e a la menos x. ¿Están conmigo? Y esta expresión que está aquí, así como está, e a la menos x, debes recordar que es 1 sobre e a la x. Páralo. Brother, esta cosa que está aquí, porque el valor absoluto de 2 es 2. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hey, check it out. Entonces aquí, brother, esta expresión que está aquí es 2 sobre e a la x más 1 sobre e a la x. ¿Ok? Entonces, esta expresión, si tú la reescribes, esto va a ser 2e a la x sobre e a la 2x más 1. ¿Sí o no? Este e a la x por e a la x me queda e a la 2x sobre e a la x, pero la doble c hace que esta e a la x suba el numerador. ¿Sí? ¡Wow! Ahora miren esto. Esto que está aquí, ojo, estoy diciendo que el valor absoluto de f de x es menor o igual que 2e a la x sobre e a la x más 1. Esta cantidad es positiva y aquí le estoy sumando 1. ¿Sí? Sí. Entonces, esto va a ser menor o igual siempre que 2e a la x sobre, si yo le quito aquí el 1, aquí me va a quedar e a la x. Entonces, ella va a ser menor o igual que esto, cuando está en el denominador. Ojo, cuando está en el denominador, ella siempre es menor o igual que una de las partes. Perdón, ella es menor o igual que una de las partes. ¿Ok? Pero cuando está en el numerador, e a la 2x más 1 es mayor o igual que e a la 2x. Cuando está en el numerador. Pero en el denominador siempre es menor o igual. ¿Están conmigo? ¿Sí? Chamo, llegaste temprano. Bueno, entonces esta expresión es igual a ¿quién? Aquí tengo división de potencias de igual base. ¿Lo ves o no? División de potencias de igual base. ¿Aquí es igual esto? 2 sobre e a la x. 2 sobre e a la x, ¿no? Ok. ¿Quién es la integral impropia de 1 a más infinito de 2 sobre e a la x, diferencial de x? Esto va a ser el límite, brother, cuando la x tiende a más infinito, perdón, cuando h tiende a más infinito de la integral que va entre 1 y h, de 2 por e a la menos x diferencial de x, ¿cierto? Que esto va a ser igual a el límite cuando la h tiende a más infinito de menos 2 por e, cuando tú integras e a la menos x es menos e a la menos x, evaluado entre 1 y h. ¿Ok? Evaluado entre 1 y h. Y esto va a ser igual a ¿quién? A el límite cuando la h tiende a más infinito de menos 2e a la menos h menos evaluado en 1 que sería más e a la menos 1. ¿Ok? Y cuando h tiende a más infinito
e a la menos h o e a la menos x es esta función. Esto es y igual a e a la menos x. Y cuando ella tiende a más infinito, ella se va a cero. ¿Sí o no? Ella se va a cero. Entonces, esta expresión que está aquí, esto se va a cero. Y esto me queda que esto es 1 sobre, perdón, aquí te queda más 2 sobre e a la 2 sobre e. Te da el resultado. Este límite existe, quiere decir que esta integral converge. ¿Ok? Esto que está acá implica que la integral que va desde 1 hasta más infinito, de 2 sobre e a la x por el diferencial de x, converge. Converge. Y si esta integral converge, si la integral de esta converge, quiere decir que la integral de esta también converge. ¿Ya lo vieron? Que esta integral converge. Y si esta converge, la integral del valor absoluto también converge. Entonces, esto me está diciendo de una vez por todas que la integral desde 1 hasta más infinito del valor absoluto de f de x, diferencial de x, converge. ¿Qué dice el teorema? Que si la integral del valor absoluto converge, ¿qué ocurre? Ella converge absolutamente. Entonces, eso que está acá implica que la integral desde 1 hasta más infinito, desde 1 hasta más infinito, ¿de quién? De 2 coseno de x sobre e a la x más e a la menos x diferencial de x, converge absolutamente, ¿cierto? ¿Ok? Más aún, la de 1 más infinito en valor absoluto converge. Por supuesto, esta también converge, quiere decir que esta converge absolutamente. ¿Ok? Listo. ¿Qué les parece el ejercicio? Muchas cosas que analizar, ¿verdad que sí? ¿Ah? Muchas cosas que analizar.